Cuando decimos el término edad de hielo, ¿qué viene a la mente? Para muchos, probablemente será la imagen clásica de mamuts y rinocerontes lanudos vagando por los bosques boreales y los glaciares del Pleistoceno, una época en la que Homo sapiens competía con Homo neanderthalensis en las estepas abiertas. Podría sorprenderte, si este es el caso, al aprender que en realidad ha habido 5 grandes edades de hielo a lo largo de la historia de la Tierra. Desde el más reciente al menos reciente, estos han sido la edad de hielo cuaternaria, donde entraron los mamuts y los primeros humanos, la edad de hielo del Paleozoico tardío al final del Devónico, la glaciación andino-sahariana al final del Ordovícico, el Criogeniano justo antes de que evolucionara la vida compleja y justo en las profundidades del tiempo, el Huroniano. El último es el tema del video de hoy, que tuvo lugar hace unos asombrosos 2.500 millones de años. Hoy echaremos un vistazo a cómo era el mundo durante esta edad de hielo muy temprana, discutiendo qué provocó los cambios y cómo el mundo finalmente se calentaría. Este es, por mucho, el lugar más lejano al que hemos llegado en nuestros videos. Así que siéntate y relájate mientras exploramos el tiempo profundo para entender el Huroniano, la primera gran edad de hielo del mundo. Antes de explorar la línea de tiempo del Huroniano, detengámonos y echemos un vistazo a lo que define una edad de hielo. Técnicamente estamos viviendo en una ahora mismo. Estamos en un período interglacial cálido, que comenzó hace unos 11.000 años después de la era de hielo cuaternaria. Irónicamente, la era de hielo que provocó el auge y la caída de los mamuts no ha terminado. A pesar de los gases de efecto invernadero antropogénicos y el calentamiento global. Científicamente hablando, una era de hielo es un periodo prolongado de disminución de la temperatura en la superficie de nuestro planeta. Estos cambios de temperatura causan la aparición generalizada de capas de hielo polar. Cuanto más frío se vuelve el mundo, más prominentes se vuelven estos. En regiones montañosas, las eras de hielo causan la aparición de glaciares que pueden retroceder y crecer con los cambios de temperatura, que tienen lugar a lo largo de las eras de hielo. Las eras de hielo a lo largo de la prehistoria han alterado enormemente la apariencia y el clima del planeta, dando lugar a nuevos ecosistemas e impactando directamente en la desaparición y fluctuación de organismos. La era de hielo criogeniana, por ejemplo, se ha considerado previamente como responsable del surgimiento de la vida multicelular tal como la conocemos, ya que relativamente poco después de su declive ocurrió la explosión cámbrica. Esta fue la primera vez que aparecieron animales grandes y complejos en el planeta, lo cual puede haber sido causado parcialmente por el calentamiento de las aguas en las que evolucionaron estos primeros invertebrados. Sin embargo, esto es polémico para algunos. La última edad de hielo creó las condiciones perfectas para que evolucionaran los mamíferos megafaunales, algunos de los más grandes que jamás han caminado sobre la Tierra. En el helado norte vivían mamuts, rinocerontes lanudos, perezosos terrestres y mastodontes, todos los cuales entraron en contacto con los humanos. En algunas circunstancias, como la edad de hielo que tuvo lugar en el Devónico tardío, fueron los organismos los que provocaron el inicio de la edad de hielo, con las plantas terrestres aportando exceso de oxígeno a la atmósfera, lo que finalmente causaría enfriamiento. Las edades de hielo pueden ser provocadas de diferentes maneras y tienen una multitud de efectos y consecuencias. En primer lugar, es importante destacar que el Huroniano no fue una sola glaciación, sino varias intensas que conformaron algunas enormes edades de hielo, que duraron desde aproximadamente 2.400 millones hasta 2.100 millones de años atrás. Esto hace del Huroniano el período más largo de edades de hielo continuas en la historia de la Tierra. Pero es difícil calcular las cifras y fechas específicas debido al hecho de que esto ocurrió hace un tiempo asombrosamente largo. Considera que los dinosaurios solo aparecieron en escena hace alrededor de 230 millones de años. Esta edad de hielo comenzó hace más de 2.000 millones de años. Eso es una cantidad verdaderamente colosal de tiempo, y las rocas solo pueden decirles tanto a los científicos cuando son tan antiguas.
Como resultado, gran parte de lo que sabemos sobre el Huroniano se basa en estimaciones calculadas a partir de evidencia escasa. La edad de hielo huroniana comenzó por primera vez en lo que se conoce como la era paleoproterozoica. En ese momento, la Tierra tenía aproximadamente la mitad de la edad que tiene ahora, y como puedes imaginar, habría sido irreconocible si la vieras hoy. El centro de la Tierra era mucho más cálido de lo que es en la actualidad, gracias a la presencia de un gran número de isótopos radiactivos que producen calor a medida que se descomponen. Este calor se reflejaba en la superficie, ya que el calor se disipaba lentamente hacia la corteza y el exterior del planeta. Había altos niveles de metano y dióxido de carbono en la atmósfera, lo que hacía de este extraño mundo casi alienígena un invernadero inhóspito y tóxico. Las plantas aún estaban a miles de millones de años de evolucionar, apareciendo en escena hace 700 millones de años, creando un supercontinente rocoso y desolado conocido como Columbia, que estaba cubierto por mares rojos calientes de hasta 85 grados Celsius. La vida sí existía aquí, pero no como la conocemos. Los organismos más grandes en la Tierra solo eran visibles a través de un microscopio. La vida multicelular había comenzado a evolucionar recientemente, pero estábamos muy lejos de conocer a los primeros animales avanzados del mundo. Además, la rotación de la Tierra era muy diferente en la era paleoproterozoica, lo que significa que un año duraba 450 días, con cada día durando solo 20 horas. La edad de hielo huroniana comenzó como resultado de cambios en la atmósfera que crearon las condiciones adecuadas para un mundo congelado. El primer cambio fue una notable disminución del gas metano en el aire, que coincidió con un aumento constante en los niveles de oxígeno. Estos cambios fueron provocados por un aumento de cianobacterias en las aguas, que a su vez desplazaron el metano y crearon las condiciones adecuadas para un mundo frío. El aumento de oxígeno en este momento se indica por la presencia de formaciones de hierro en bandas, coloreadas de rojo en un patrón hipnotizante por la hematita. Estos patrones no se encuentran en rocas más antiguas, lo que apunta a que estos cambios en las condiciones atmosféricas fueron un factor clave en el inicio del Huroniano. Los periodos glaciales repetidos a lo largo del Huroniano fueron provocados por cambios en la atmósfera durante las edades de hielo. Niveles más bajos de oxígeno resultaron en un mayor calentamiento, mientras que más oxígeno enfrió el planeta de nuevo. Aunque actualmente estamos viviendo en una edad de hielo, ciertamente no es la huroniana. La Tierra hoy tiene dos capas de hielo, una enorme en Groenlandia y una aún más grande que cubre la Antártida. En la huroniana, todo el mundo estaba cubierto por una, creando una enorme esfera de escarcha, nieve y hielo suspendida en el espacio. Para un observador distante, el planeta literalmente habría sido una esfera blanca, con algunas regiones montañosas y oceánicas dejadas al descubierto. Esto es tan diferente a la época moderna y tan atrás en el tiempo que es bastante difícil de imaginar. Seguramente habría sido uno de los hábitats más hostiles que nuestro planeta haya visto jamás. Durante 250 millones de años después del comienzo del Huroniano, la actividad volcánica de la Tierra casi se detuvo, proporcionando al hielo temperaturas aún más bajas para avanzar por todo el globo. Los efectos del calentamiento global se detuvieron, y con muy poco dióxido de carbono en la atmósfera, no se veía un final a la vista durante milenios literales. A pesar del frío, la vida en la Tierra persistió. Concedido, los organismos en cuestión eran seres adaptables, microscópicos y parecidos a hilos. Pero con las condiciones tan duras como eran, es una maravilla que pudieran sobrevivir en absoluto, y mucho menos salir del otro lado al borde de diversificarse en seres mucho más complejos. Su mundo había pasado de estar casi hirviendo a estar casi congelado en un periodo de tiempo significativamente corto, lo cual es ciertamente un testimonio de las capacidades de estos pequeños organismos. Las condiciones en tierra eran igual de brutales. Colosales glaciares se extendían desde altitudes altas hasta bajas, arrastrándose por la tierra como una capa blanca inmensamente grande e inconcebible.
Estos glaciares cubrirían grandes extensiones del supercontinente antes de llegar al gran océano en varios puntos. Luego comenzarían a congelar su superficie. Si los humanos pudieran viajar en el tiempo y ver cómo era el mundo en el Huroniano, no durarían mucho tiempo. Los cielos oscuros estaban azotados por tormentas de nieve y ráfagas de vientos helados, convirtiéndolo en uno de los lugares más dolorosamente fríos en la historia de la Tierra. La Tierra está en constante cambio, y no pasaría mucho tiempo geológicamente hablando hasta que el hielo se derritiera, devolviendo al planeta a su antigua y abrasadora gloria. El efecto bola de nieve solo podría durar tanto como las condiciones atmosféricas lo permitieran. Y cuando inevitablemente cambiaron, el Huroniano llegó a un final acuoso. Las enormes profundidades de tiempo en las que esto ocurrió hacen que sea muy difícil para los científicos determinar exactamente qué provocó el fin del Huroniano. Pero se cree que ocurrió cuando el dióxido de carbono comenzó a infiltrarse de manera constante de nuevo en la atmósfera y a permanecer allí. Esto podría haber ocurrido cuando los volcanes comenzaron a entrar nuevamente en acción en la superficie de la Tierra helada, calentando el área circundante y lanzando el gas al aire en grandes cantidades. Las cadenas de erupciones podrían haber empeorado este efecto, acelerando el intenso calentamiento global. Estas condiciones más cálidas persistirían durante más de 1500 millones de años, hasta que finalmente el hielo volvería. La era de hielo criogeniana trajo de vuelta las condiciones frías justo antes de que los animales grandes y más complejos comenzaran a evolucionar en los mares. Potencialmente, este sería el momento más frío que la Tierra ha experimentado, y esta era de hielo duró más de 100 millones de años, lo que la convierte en una fuerte contendiente para el segundo período glacial más largo que nuestro planeta ha experimentado. A partir de ahí, la vida continuaría adaptándose y evolucionando en nuevas y maravillosas formas a lo largo de la era paleozoica, hasta el final del Ordovícico, cuando el hielo volvería una vez más. El Huroniano y las posteriores eras de hielo prehistóricas que el mundo ha experimentado te hacen preguntarte cómo los humanos pueden adaptarse y hacer frente a los drásticos cambios climáticos en el planeta en la actualidad. Es interesante pensar en cómo nos enfrentaríamos a otra Tierra bola de nieve. Pero ¿qué podría suceder si nuestro asalto industrial al planeta continúa sin restricciones? Las temperaturas extremas pueden ser amenazantes en ambas circunstancias, y nuestro planeta es una fuerza masivamente poderosa. Realmente no hay forma de decir qué podría pasarnos si cualquiera de estos escenarios llegara a suceder. Por ahora, sin embargo, seguimos avanzando, todavía en nuestra era de hielo, de pie en continentes que alguna vez estuvieron cubiertos por un espeso y congelado hielo. Dado otro 1000 millones de años o dos, ¿cómo podrían verse nuestros alrededores?